¿Qué pasa, bandita de Pambo Azteca? Les habla su nombre Miguel Lara. Quiero mandarles un saludo y un fuerte abrazo. Cuídense mucho. El fútbol mexicano no puede pasar 5 segundos sin hacer algo estúpido, corrupto, inmoral o todo lo anterior. Desde falsificar actas de nacimiento hasta el secuestro de un estadio previo a una final. Este maltratado y tercermundista balompié siempre está metido en problemas fuera y dentro de la cancha. Es por ello que hoy nos toca reanimar a los muertos y traer a colación los escándalos más importantes del fútbol mexicano. Como siempre, te pido te suscribas. Recuerda, no tiene costo alguno. El caso de los colibríes de Xochitepec es uno que se habla hasta el cansancio cada cierto tiempo dentro de la colección de escándalos del fútbol mexicano, y no es para menos. Jorge Rodríguez Marí tomó por sorpresa al mundillo del balompié nacional a finales de 2002, cuando decidió que el icónico Atlético Celaya se convirtiera en un nuevo club, mudándolo a Morelos y dándole el nombre de Colibríes, en clara referencia a su matriz Aerolíneas Internacionales, para jugar en el todavía más extraño Estadio Mariano Matamoros por los 6 meses en donde estuvieron en la escena local. Como era de esperarse, Colibríes fue un oasis de conflictos y chismes. Las problemáticas que tenían los jugadores a la hora de cobrar por sus servicios, las pésimas condiciones del estadio y la singular personalidad del Capi Rodríguez Marí fueron ingredientes que estallaron en la última jornada del Clausura 2003, donde los morelenses y Jaguares de Chiapas se disputaban el descenso. Aquel día prosperó la confusión en el Mariano Matamoros, y por medio de diversas fuentes se dijo de forma errónea que Jaguares de Chiapas había empatado con los Tecos, cosa que sumada a la igualada del cuadro de Xochitepec y Cruz Azul le daba la salvación a este problemático club. No obstante, las cosas se aclararon minutos más tarde, y se supo que Chiapas venció a la Autónoma de Guadalajara en los últimos instantes del cotejo, enviando a Colibríes al descenso y posterior transformación en Trotamundos de Tijuana. TV Azteca tuvo a bien darle foco a un fúrico Rodríguez Marí tras el polémico desenlace, y este, sin ningún tipo de filtro, retó a golpes a directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. La quiebra de Aerolíneas Internacionales unos pocos días después, y la vinculación del mítico Capi Rodríguez Marí con el fallecido Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, puso un foco mucho más negativo en una franquicia fugaz y que explotó cuando le llegó el momento de defender lo que le correspondía al Atlético Celaya. Durante el juicio de la justicia estadounidense contra Genaro García Luna, México conoció a Tirso Martínez, alias El Futbolista, ex integrante del cártel de Sinaloa durante la primera década del siglo XXI. La parte de la historia del futbolista que nos atañe es su involucramiento con el Campeonato Mexicano de Fútbol. Dentro de su testimonio, Martínez aclaró que fue dueño de la franquicia de los Venados de Yucatán y Reboceros de la Piedad, equipos malos que adquirió por poco menos de $3 millones cada uno, pero su influencia en el balompié nacional no termina en Michoacán y Yucatán. El futbolista también fue dueño de Irapuato, Celaya y el caso más notable, Gallos Blancos de Querétaro, club que fue adquirido por la Federación Mexicana de Fútbol en 2004 junto al Irapuato para ser desafiliados tras la finalización del torneo Clausura 2004. Este caso ha sido muy bien administrado por los operadores mediáticos de la Federación, ya que abre una peligrosa interrogante. ¿Cuántos clubes del fútbol mexicano son simples fachadas del crimen organizado para el lavado de dinero? Es algo que nunca se sabrá. Carlos Ahumada fue uno de los personajes más relevantes de la vida política de México durante los años 2002, 2003 y 2004. Todo esto gracias a sus nexos con el Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de México. En este contexto, Roberto Cermeño decide venderle al Club León al contratista de origen argentino para buscar devolver a la Fiera a la primera división tras el dramático descenso unas semanas atrás. Ahumada ilusionó a los leoneses al reforzar bien al club línea por línea y llevar al maestro Carlos Reynoso al banquillo. De inmediato, los Esmeraldas empezaron a desplegar un buen fútbol que los llevó a la disputa por el boleto al máximo circuito ante sus máximos rivales, la Trinca Fresera de Irapuato. El primer partido favoreció a los freseros y la vuelta en el estadio Sergio León Chávez tenía una atmósfera especial. Esta situación forzó al polémico empresario ligado al PRD a llevar un comando armado y secuestrar el estadio del Irapuato en la previa de la final. Ahumada era un personaje bastante curioso, al que es imposible separar de la política de este país, pero que en el fútbol, terreno sin un set de reglas muy específico, podía hacer cosas como esta. Al final de la historia,
La barra de Irapuato, conocida como los Hijos de la Mermelada, recuperaron el estadio por la fuerza y forzaron la disputa por el boleto a Primera División, donde la Trinca no decepcionó y selló un formidable triunfo en la historia del Clásico de Guanajuato. En 2008, el fútbol mexicano vio el surgimiento de los Mapaches de Nueva Italia dentro de los circuitos menores. Este equipo tenía una curiosa serie de lujos que cuadros de la Segunda División no tenían, y que hacía sospechar sobre qué clase de dueño tenían. Desde autobuses de buena marca hasta instalaciones de calidad en una ciudad de poco más de 30,000 habitantes. El 8 de octubre de 2008, los michoacanos se presentaron en Cuapa para disputar un partido ante las Fuerzas Básicas del América. Tras un marcador en contra de 4-0, Mapaches se disponía a emprender el regreso a casa. Sin embargo, agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación, AFI, y del Asiedo capturaron al dueño del club, Wenceslao Álvarez, y al plantel, aunque posteriormente los jugadores fueron liberados. Al final, resultó que Wenceslao Álvarez estaba vinculado a la familia michoacana y era un objetivo del gobierno federal. El 22 de octubre, la Federación Mexicana de Fútbol desafilió a los Mapaches de Nueva Italia y cerró un capítulo sombrío en sus categorías inferiores, aunque ni de cerca sería el último. El fútbol mundial vive el fenómeno de las apuestas en línea. Lo que antaño era una actividad más reservada a los casinos, hoy está al alcance del mundo entero con solo descargar una aplicación. Jugadores de la categoría de Sandro Tonali, Iván Toney y Lucas Paquetá han estado entre los acusados por una participación activa para beneficio de varias personas en el mercado de las apuestas. Si has vivido bajo una roca, primero déjame felicitarte, esa roca seguramente es un verdadero palacio. Y segundo, es imposible que no hayas notado la incansable publicidad de casas de apuesta en las transmisiones de la Liga MX. Además de estos aspectos, los casinos se han convertido en un jugador poderoso dentro del tablero futbolístico de México. La influencia de Grupo Caliente sobre nuestro balompié es, cuanto menos, muy interesante. A esta fórmula vamos a sumar a las categorías inferiores mexicanas, que perciben sueldos francamente bajos y muy lejanos a sus colegas en primera, dando como resultado el inicio de un escándalo por apuestas que apunta a exhibir, una vez más, al cada día más devaluado circuito de plata. Como no podía faltar en cada cosa mala o deshonesta, México hizo acto de presencia relativamente rápido, en esta ocasión de la mano de la Liga Premier, es decir, la tercera división, en un partido entre Real Apodaca y la filial de Correcaminos. Durante las últimas semanas se difundieron las jugadas en sospecha y una serie de videollamadas entre los jugadores de dichas instituciones que acordaron cómo harían y quiénes estaban más que dispuestos a participar en un amaño de partido. La FMF no solamente ha suspendido a los elementos participantes, sino que ya denunció a los mismos ante la Fiscalía General de la República. Me gustaría decir que Apodaca contra Correcaminos fue el único incidente. No obstante, en 2024 se supo de la investigación sobre jugadores de Alebrijes de Oaxaca en la Liga de Expansión, por supuestas conductas ilícitas en relación a las apuestas en línea. No obstante, este caso ha quedado en el olvido, la Federación Mexicana de Fútbol no ha dicho nada y Alebrijes también ha permanecido en silencio. Dentro de este tópico, la Primera División Nacional parece limpia, aunque las publicaciones de Alan Mozo, jugador de las Chivas difundiendo grupos de apuestas, y enterarnos que Ricardo Galindo, defensor de los Pumas, es apostador asiduo, tampoco parece que el máximo circuito esté libre de culpas. La guerrilla entre las apuestas online y el fútbol mexicano apenas está entregando sus primeros episodios. Sé y entiendo que me falta el escándalo de escándalos, aquel que cambió al fútbol mexicano para mal a finales de los 80 y principios de los 90, pero creo que a ese le podemos dedicar un solo video. Abajo en los comentarios déjame saber cuáles son los escándalos que hacen falta en este listado. Al tiempo que les estoy grabando esto, la Federación Mexicana de Fútbol decidió que el idiota de Mikel Arreola sea el presidente, lo cual no me sorprende en lo absoluto y creo que implica, entre otras cosas, la muerte definitiva del ascenso. Bueno, pues otro día más en la oficina para nuestros queridos funcionarios del fútbol mexicano. He estado bastante ausente las últimas semanas, bueno, en los anexos no hay internet, así que pues se imaginarán. Ya estamos de regreso, empezamos ya la ruta hacia Norteamérica 2026, que los personajes que manejen el fútbol mexicano sean unos imbéciles, no implica que nosotros vamos a perder el ánimo de tener el mundial en casa.
Así que empezamos de una vez con el hype. Y pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima edición.